Shalom Ubrajá, Javerín, Javerot. Continúo pues con este video que siento el Padre en mi corazón realizar para todos ustedes. Algo importante que pienso debemos tener todos aquellos que deseamos servirle de corazón a nuestro Creador es que debemos ser cartas abiertas, libros abiertos, cartas abiertas, donde todos puedan leer en nosotros un testimonio de verdad y de sinceridad. Y qué bueno que ustedes puedan conocer el testimonio de esa vasija que el Padre está usando, para que de pronto puedan entender un poco más la misericordia y la fidelidad que el Creador del universo tiene con sus criaturas, y puedan entender el porqué de lo que hacemos, que es básicamente el agradecerle infinitamente al Eterno por haber tenido misericordia con una criatura suya, con su servidor. Y bueno, algo que el Eterno ha permitido es que he pasado, les puedo decir que creo que más de una hora tratando de buscar música instrumental judía, y no la he podido encontrar. De veras que de una forma un poco humorística les digo algo, y es que la música que pongo para este video, no me miren a mí, se sale de mis manos, no la pongo yo, es lo único que logro encontrar dentro de mis recursos, y cualquier reclamo, por favor, hacerlo con el que me pone a hacer estos videos. Me he preguntado, bueno, Padre, Akadosh Baruj Hu, ¿por qué? Y bueno, algo que Él pone de pronto en mi corazón en este momento. Siento que Él pone eso en mi corazón. Me dice, pero tengo algo contra ti. Y estas palabras van para mí, pero también van para ti que estás viendo este video. De pronto sí nos sentimos muy judíos, de pronto sí ya solamente escuchamos música hasídica, nigunim, solamente cantamos en hebreo, y me dice, mi corazón retumba en esas palabras que dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, vuelve y haz las obras primeras. Por tanto, vuelve y haz las obras primeras. Que no olvidemos nuestro comienzo. Que no olvidemos quién tuvo misericordia de nosotros y a través de quién tuvo esa misericordia con nosotros. Porque algunas veces es muy triste cuando Yeshua, cuando Mashiach te lleva al Padre y te lleva a las Mizbot, y después de que te ha llevado al Padre y a las Mizbot, le das la espalda.
Le dices, ya no te conozco, ya soy más judío que tú y ya no te necesito. Y no olvidamos que Él fue el instrumento que el Padre usó en nuestras vidas para mostrarnos su salvación. Por eso su nombre, Yeshua, Salvador. No queriendo decir que la salvación no venga de nuestro Creador, pero sí queriendo entender a través de quién nos muestra su salvación y por medio de quién expía nuestros pecados. Por eso, no olvidemos nunca de dónde Akadosh Baruj Hu, de dónde el Eterno nos ha sacado y por medio de quién nos sacó de ese lugar. De su siervo fiel y verdadero, de Yeshua. Sigo pues con mi testimonio de aquellos, digamos, en la parte de los 7 años muy difíciles que tuve que vivir. Recuerdo que cuando iba a hacer este segundo video, le comenté a mi esposa y le dije, amor, tengo que hacer el segundo video. Y me dijo, ¿cómo? Luego ya no hiciste, ya no lo hiciste, el video de tu testimonio. Y le dije, no, amor, aún me faltan 27 videos. Y me puso una cara, y de verdad, dar el testimonio no es fácil. Y no sé por qué lo estoy dando. No sé por qué lo estoy haciendo. Soy de las personas que soy muy en contra de hablar de ti mismo y soy muy en contra de que alguien saque un video para hablarnos de su vida y de las cosas grandes que ha hecho el Eterno en su vida y mírenme, estoy ahora aquí delante de ustedes hablándoles. Pero de pronto no deseo hablar de mí, sino deseo hablarles de Él y 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 de Él. Pero así no lo quiera, tengo que meterme en la película. Y no quisiera meterme en la película, pero entonces no entenderían lo que pasó. Porque básicamente lo que siento en mi corazón es un fuego muy grande por mostrarles por qué debemos creer en Él. ¿Por qué nos es necesario creer que Yeshua es el Mesías? ¿Por qué nos es necesario depender tanto de Él? Si la Torah siempre nos dice que debemos depender totalmente es de nuestro Creador. Pero por eso tenemos que entender quién es Mashiach. Y déjenme decirles algo, muy pocas personas entienden quién es Él. Somos tan duros y tan cerrados a entenderlo que tal vez por eso algunas veces Él tiene que hacer cosas como las que hace con nosotros, los judíos, porque somos tan testaduros, tan duros de cerviz, tan duros de entendimiento, que tiene que tumbarnos toda nuestra teología, todas nuestras directrices y quebrar nuestra cerviz para que caigamos de rodillas y no tengamos otra opción que mirar hacia los cielos. Y antes de poder ver el resplandor del Padre, pasemos por ver el rostro iluminado del Hijo, por ese gran resplandor del Padre. Y veamos su instrumento, veamos su Mashiach, con ese mensaje que transforma nuestras vidas, con ese mensaje que nos hace hacer teshuva al Padre. Pero algunas veces lo tiene que hacer de una forma muy fuerte el Padre. Como en estos 7 años, esos fueron 7 años muy duros, muy duros. Donde viví esa gran enfermedad, donde conocí el infierno, el Geinón,
pero también a Shammai en los cielos, porque las experiencias que tenía eran muy ambiguas, de sufrimiento, pero también de éxtasis cuando podía sentir su Shejinah, cuando podía buscar su presencia. Y eran tal los momentos hermosos. Me acuerdo que algo interesante era que él me llevaba siempre, me inquietaba a orar por los enfermos, a hacer tefilá por los enfermos. Y cada vez que resultaba hospitalizado en urgencias, cuando mi familia iban a visitarme, solamente tenían que preguntar si había alguien orando por los pasillos de urgencias y allí me hallaban. Ya sabían que era yo. Hablaba siempre de Mashiach, siempre de Yeshua. Y les preguntaba, ¿quieres que haga una tefila por ti? Si tú crees, puedes recibir sanidad a través de él, a través de creer en lo que él hizo. Me gustaba mucho orar, hacer tefilá por los enfermos y veía sanidades. Me gustaba mucho después decirle, bueno, si crees que recibiste la sanidad, quítate ese oxígeno. Y me gustaba desconectarlos del oxígeno y desconectarlos de cuantos tubos, cuantas máquinas pudiera. Espero que ninguno haya muerto. Pero lo que sí, me enteraba muchas veces de testimonios y he visto muchos milagros en el nombre de Yeshua. Y Él me permitió en su nombre hacer muchos milagros y ver muchos milagros. Y es algo que anhelo mucho y amo hacer. Y vamos a estar empezando a hacerlo aquí también en Israel. Y de verdad agradezco sus comentarios. Un comentario de una jot que trabaja en un hospital psiquiátrico. Y es algo que el Eterno me ha inquietado, ir a visitar los hospitales psiquiátricos. Estamos muy prontos a hacerlo. En estos 7 años me permitió conocer el mundo espiritual, me permitió conocer lo que es el mundo de las tinieblas, pero también conocer malajim, ángeles de Shalom, ángeles de parte de él, muchas cosas sobrenaturales. Y sobre todo algo que me pasó después de haberlo aceptado como el Mesías y haberle hecho ese reto. Algo que hoy en día se mueve mucho por internet son aquellas conferencias, aquellas explicaciones donde se habla del don de lenguas, donde dicen que no existen, donde comprueban teológicamente que no es así. Y déjenme decirle algo, de una forma sincera les digo algo. El don de lenguas no lo encontramos ni en la Torah, hasta el momento no lo he visto yo, ni en la Torah, ni Yeshua habló nada de eso. Y cuando yo veo estas conferencias tan bien datadas, tan exhaustivamente calculadas para poder mostrar que el don de lenguas no existe como tal, eran lenguas humanas las que hablaban, de repente el Ruach HaKodesh del Eterno, el Eterno a través de su Ruach, permitía que alguno hablara en alemán o hablara en ruso, en griego, bueno, pero no es nada angelical, nada. Y desde el punto de vista teológico, estoy totalmente de acuerdo, les digo, sí, pero hay un pequeño y gran problema. Y es que no las puedo negar, porque más o menos a los 15 días de haber aceptado a Yeshua como el Mesías, fui sumergido en lenguas, en Tevilá de la Shonot, en lo que es conocido como el bautizo del Ruach HaKodesh. ¿Y yo qué puedo hacer? No lo puedo negar.
y hablo en lenguas y no digo 2, 3 palabritas. Estoy de acuerdo, aquellas personas que dicen 2, 3 palabritas fueron personas que fueron sumergidas en el ruaj del Eterno, pero se quedaron con esas 2, 3 palabritas que aprendieron, que les fueron dadas. Estoy de acuerdo, no debes hablar tú en lenguas si no tienes el don de interpretación de lenguas, porque no edifica. Y las lenguas básicamente son para cuando tú estás en la presencia del Eterno, para que el Espíritu del Eterno hace que a través de tu Espíritu interceda por ti con gemidos indecibles. No son para mostrarlas, no son para... Bueno, el momento en que lo haga el Eterno, pídele que también te dé ese don, esa gracia de interpretarlas. Estoy muy de acuerdo, teológicamente están muy bien hechos esos videos, pero tienen un pequeño talón de Aquiles, al menos conmigo, que no las puedo negar, porque fui sumergido en el Ruaj y recibí ese don. Y es algo maravilloso. No sé por qué algunos lo reciben, algunos no. No sé si tiene que ver con la fe o no, eso lo sabe el Eterno, yo no. Y no puedo entrar a cuestionar. No puedo entrar a cuestionar a alguien que no ha tenido esa experiencia, no ha recibido esa experiencia. Pero en mi caso, me queda muy difícil negarlo, porque el Eterno me permitió esa experiencia. Bueno, yo creo que este video tiene un propósito especial. Y es el título, ¿se acuerdan del título del video? No sé si sean solamente 2 videos o salgan más, pero lo que el Eterno ha puesto en mi corazón es un punto básico de mi testimonio. Y eso sucede después de 7 años, y déjenme decirles, mira, metí mi nariz en cuanto lugar hablaban de Mashiach. Y oraron por mí, mira, cualquier cantidad de personas. Y siempre tuve siempre hubo en mí ese choque, porque yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tú me permites hacer tefilá por los enfermos y en el nombre de Yeshua oro por ellos y son sanados, y a mí no me sanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yeshua, ¿qué tienes contra mí? Padre, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué? Yo no puedo hablar de él y no tocar el tema de la sanidad. No puedo hablar de él, ver a alguien enfermo y quedarme callado. Es mi naturaleza. Me has hecho así. Creo en los milagros, creo en los nisim, en los niflaot, creo en los milagros y los prodigios. Y tengo muchos milagros y prodigios en mi vida. Y lo creo. La Torah está llena de ellos. Y tuve siempre esa pelea, pero durante 7 años declaré esos pasukim de Isaías 53, porque Él llevó todas tus enfermedades y dolencias. Y en su sacrificio fuiste tú curado. Y en la mañana, y en la tarde, y en la noche, cuando tomaba mis medicamentos, siempre declaraba eso y le pedía, sáname. Yo sé que me puedes sanar, Padre. Y yo sé que lo puedes hacer a través del sacrificio que hizo tu Hijo. Y siempre cuestioné por qué esta enfermedad. Y oraron por mí, hicieron tefilá por mí, me impusieron manos, cuantos grandes de la predicación. Pero luego conocí una persona
una persona preciosa que lo amo mucho, y donde se encuentre le pido al Eterno que lo bendiga. Un médico, ingeniero genético, de acá de Israel, ex integrante de las Fuerzas Armadas de Israel, y era un docto en el conocimiento de la enfermedad que me agobiaba, a través de la cual me probaba el Todopoderoso. Y tuve una charla con él y me explicó exactamente cómo funcionaba esta enfermedad. Y me dijo, si tú deseas, Boré Olam, el Padre, puede sanarte. Solamente tienes que creer que Él lo puede hacer. Anhelar que Él te sane. Y tienes todo. Allí está la sangre de Mashiach. Allí tienes el Corbán de Mashiach. Hizo capara por ti. Expió por ti tus pecados. Y poner de tu parte. Tener fe. Y yo no les puedo explicar esta parte. Pero de un momento a otro dejé de tomar los medicamentos. Y déjenme decirle algo, lo había hecho muchísimas otras veces. 16 veces lo había hecho, 16 hospitalizaciones había tenido. Porque los médicos siempre me decían, tienes que entender que sufres de una enfermedad incurable y por más fe que tengas en Dios, el día que dejes de tomarte los medicamentos, te veremos visitándonos de nuevo y cayendo recluido en el hospital. Eran hospitalizaciones fuertísimas. Y esta vez, no sé, algo en mí produjo una convicción y lo hice. Y no sé cómo, pero el Padre me sanó. Yo estoy hablando ya de hace muchísimos años, 13, 15 años, no recuerdo cuánto. No sé cómo lo hizo, no sé, pero me sanó. Me sanó. Y me pongo a mirar y algo tuvo que haber pasado. Y intervino también una persona. Yo me acuerdo que siempre pedía consejerías. Iba a que me dieran consejo y exponía a mi casa y decía, ¿por qué? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que el Eterno me manda esta enfermedad? ¿Tú qué opinas? A todos los que eran conocedores de la fe en Yeshua. Y todos me salían con algo diferente. Solamente una persona. Y esta persona también le pido al Eterno que donde se encuentre la bendiga grandemente. Y sobre todo el nombre que tenía, Israel. Este personaje se llamaba Israel. Una persona con mucho conocimiento. Fui a donde él. Y luego de contarle toda mi vida, la forma como había conocido a Yeshua, esperaba que él me diera como una fórmula mágica. Me dijera, mira, esto es lo que tienes que hacer. O ven, oro por ti. Y yo dije, uy, por fin. Y me orara por mí, me impusiera las manos y por fin me sanará el Padre. Que por fin usará a alguien. Pero después de 1 o 2 horas de estar hablando, cuando terminé, sacó una Torá y me dijo, ábrela. En Levíticos 28-29, las maldiciones y las bendiciones. Y le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Y me hizo leer las maldiciones.
Y cuando llegamos a la parte de mi enfermedad, Dios me dijo, mira, es consecuencia de que estás desobedeciendo algo. Desde ese entonces me hice un firme compromiso y fue volver a todas las misbot de la Torah. Antes de haber hecho este video, tal vez todavía tenía esa duda, ¿cómo me sanó el Eterno? ¿Qué tuvo que ver ahí? No solamente mi fe en Yeshua, en el Corbán que Él presentó por nosotros, conforme a Isaías 53, conforme a Isaías 53, no solamente eso, porque el Corbán de Yeshua no puede traer sanidad sobre alguien que no ha hecho Teshuvah Shelema, que no ha venido a un arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Y cómo sabes que has tenido un arrepentimiento verdadero y genuino? Porque te has vuelto a los caminos del Padre, a la obediencia, y has dejado aquello en lo cual pecabas. Has dejado aquello que estabas desobedeciendo. No es un comodín, no es una fórmula mágica. La sangre del Mesías, su Corbán, no es un sonar los dedos, no es un invocar un nombre y tienes que sanarme, Padre. Esas dos cosas. Por eso vemos una vez cuando Mashiach sana a una persona y luego que le dice, vete y no peques más, para que no venga algo peor sobre ti. Muchas enfermedades son consecuencia de algo que estás desobedeciendo de la Torah. Y por eso, por más de que clamas y clamas en el nombre de Yeshua, y por más de que hacen tefilá y oran por ti y oran en el nombre de Yeshua, no recibes esa sanidad, porque tienes que mirarte. Y eso fue lo que el Eterno me hizo hacer a través de este varón llamado Israel. Por primera vez entendí que yo tenía que mirarme a través de la Torah, punto a punto, qué estoy obedeciendo y qué no estoy obedeciendo, y de esa forma saber en qué estoy pecando. Porque ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer algunos de los mandamientos que el Padre ordenó. Eso es pecado. Así sabes tú que estás en pecado, cuando ves que estás infringiendo algo que Él ha ordenado. Y así fue como mi fe en Yeshua, porque todos los días, déjenme decirles algo, todos los días invocaba su nombre y todos los días invocaba su sacrificio y presentaba su sacrificio y decía, sáname, Padre, por el Corbán de Mashiach, por la sangre de Yeshua, y declaraba, por tu sangre, Mashiach, yo soy sano por tu sangre. Pero lo que no sabía era que el Padre me estaba haciendo, me estaba llevando por unos caminos de Teshuvah sin darme cuenta. Cada vez caminaba más en la Torah y más en la Torah y más en la Torah y más en las misbot. Y el Ruach iba haciendo su trabajo, el Ruach del Padre. El Padre a través de su Ruach iba haciendo el trabajo en mi vida. Y cada vez que me quebrantaba y cada vez que hacía Teshuvah, Él iba inclinándome y llevándome más hacia sus caminos, hacia su Torah. Ese es el proceso que debe surgir en nosotros, surgir en alguien que nace de nuevo. Y bueno, es cuando más o menos como a los 7 meses de haber recibido mi sanidad, fui a donde uno de los médicos, uno de los grandes conocedores de esta enfermedad. Fui a visitarlo y a darle mi testimonio. Y me vio y me dijo, hola, ¿cómo estás? Qué rico, me gusta verte así. Por fin entendiste que tienes que vivir con tu medicamento y tú lo estás tomando juicioso, así me gusta. Le dije, no, tengo que venir a decirte algo. ¿Te acuerdas lo que ustedes me decían? Pues vengo
con una mala noticia para ustedes. Dios me sanó. Me dijo, ¿qué? Le dije, Dios me sanó. Estoy perfectamente. ¿Y desde cuánto hace que no te estás tomando los medicamentos? Hace 7 meses. Me miró con cara de, te vamos a volver a ver por acá. Pero de pronto vi algo especial en él. Y me dijo, mira, de verdad, no sé qué es lo que haya pasado en tu vida. No sé si fue Dios el que te sanó o fue tu fe en que Dios te iba a sanar o en que andes pero la verdad, lo que haya pasado en tu vida o en lo que estés andando en esa fe, sigue ahí. Porque te veo muy bien y la verdad te felicito y espero que sea así como tú lo crees y que nunca más te veamos caer en un hospital. Y me gustó la humildad de ese doctor, de ese médico al decirme esas palabras que me llenaron de mucho ánimo para seguir en mi fe. Bueno, y luego de eso, dentro de esos 7 años pasaron 2 cosas que pasaron fuertes. Fue que dentro de esos 2 años fueron tan fuertes las experiencias que el Eterno me permitió vivir, que 2 veces más por lo fuerte de las experiencias que tenía que vivir 2 veces más, aún ya creyendo en Mashiach, era tan desesperante lo que vivía algunas veces, porque ¿qué me pasaba algunas veces? Algunas veces veía visiones de las cosas que iban a pasar en el futuro, y eran muy fuertes. Recuerdo mucho algo que fue tremendo, y fue cuando me permitió saber lo del terremoto de una ciudad de mi país. Y cuando a los pocos, yo creo que un mes y medio sucedió el terremoto, para mí fue arrollador. Porque yo decía, yo sabía, él me lo dijo. Y eran cosas impresionantes, ver cosas que de pronto más adelante hablaré más sobre esas experiencias, si es la voluntad del Eterno, pero dentro de esas cosas impresionantes que me permitía ver, hubo un momento en que dije, no soporto más las cosas que tú me permites ver. De verdad que no lo soporto. No puedo con esto que me muestras. Podía ver en las personas los espíritus. Eran cosas que, bueno, creo que no va en este momento, en esta parte del testimonio. Pero sí va lo que les voy a contar. Y es que en una de esas veces yo le debo mi vida y tal vez le debo mi alma primeramente a Kadosh Baruj Hu, a su Mashiach, quien hizo Corbán por mí, para que pudiera ser redimido para el Padre. Y terceramente a un instrumento que usó el Todopoderoso. También le pido que bendiga a esa persona, porque en un desespero de esos quise quitarme la vida. Caí en el sofisma de creer que si me arrepentía segundos antes de morir, igualmente iba a ser perdonado y descansaría de esto tan fuerte. Por eso aún tú has visto que ciertos protagonistas del Tanaj, uno de sus profetas decía, quítame la vida, desearía morir. Entonces, wow, una persona que habla del Eterno, ¿cómo puede ser capaz de pedir eso? Tú no sabes lo que es cuando Él te abre los cielos y cuando te deja
experimentar cosas tan fuertes. Y bueno, lo importante, y vamos al punto, Él me permitió, y por eso quiero que me entiendan, ese fuego que hay en mí que puso el Padre de hablar a las almas para que no vayan a ese lugar donde Él me permitió conocer su entrada. Baruch Hashem, que Él no me permitió caer un poquito más cerca, porque es indescriptible el Geinón. El infierno es real, real, real. Es más real que tú y yo juntos. Es terrible. Es terrible, terrible. El Eterno usó una persona que llegó. Mi madre vio que yo estaba inconsciente y yo alcanzaba aún a escuchar cómo ella lloraba. Y había alguien que creía en Yeshua y preciso ese momento había llegado a visitarla a ella. Y mi madre le gritaba y decía, llamemos una ambulancia. Y ella dijo, no, espera un momento. Y se puso de rodillas. Luego me enteré porque me contaron. Y me tomó de la mano y empezó a hacer tefilá por mi alma, para que yo no muriera y fuera al infierno, al Geinón. Otro punto que se está hablando, yo no tengo la culpa. Muchos refutan, muchos dicen eso no es judaísmo, eso no es judío, eso no aparece en la Torá, no aparece en el Tanaj, no aparece en el Talmud, no aparece en ningún lado. El infierno no existe. Me quito el sombrero, digo, excelente, bueno, hay muy pocas partes donde se habla, pero Yeshua habla del infierno y yo conocí sus puertas. Como conclusión, no lo puedo negar, porque conocí sus puertas. Estuve en ese túnel negro que te absorbe hacia el fondo de la tierra. Escuché esos gemidos. Escuché esos alaridos, sentí esas sombras negras, oscuras, sentí ese vacío que me quería absorber y viví ese desespero y esa agonía indescriptibles que no le deseo absolutamente a nadie. Es lo más terrible que tú puedes vivir. Es la pesadilla más terrible, sentir que está siendo desgarrada tu alma, porque tú sientes que tu alma, tu nefesh es desgarrada de tu guf, de tu cuerpo, y eso produce dolor, un dolor muy, muy fuerte, y sobre todo que sientes que te estás desprendiendo de la luz, del Or Shamayim, de la luz de tu creador, de Boreolam. Es indescriptible. Me puedo quedar haciendo 1000 videos, no podría explicártelo totalmente. Es algo que lo tienes que vivir. Pero para eso el Eterno pone personas como tu servidor, para que no lo tengas que vivir, porque por misericordia usó a esa persona. Y era una lucha y yo alcanzaba a escuchar sus voces. Y era una lucha porque era una agonía tal, yo clamaba para no caer en ese abismo. Era como un abismo oscuro que me absorbía. Eran sombras. Y yo alcanzaba a escuchar el clamor de esta mujer con mi madre, como clamaba por mi alma y pronunciaba el nombre del Mesías, y cada vez que pronunciaba el nombre del Mesías, Yeshua, esto detenía mi caída y como que me trataba de mandar hacia arriba, pero se me hizo interminable, fue algo agónico. Una película de terror de las más terribles, no se asemeja a una millonésima de segundo en esa situación. Y le doy gracias al Padre.
1000 y 1000 veces, y le pido perdón al Padre 1000 y 1000 veces. Cada vez que callo mi boca un segundo, ustedes no saben lo que yo siento cuando dejo de subir un video un día. Ustedes no saben lo que yo siento cuando dejo de hablarles. Porque Él me recuerda ese lugar, y en ese lugar caen almas a diario. A diario. Y nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por ellas. Porque para eso nos puso el Eterno acá. Para eso nos reveló a su Mesías. Para eso nos reveló las Besot Tobot. Y para eso nos dio la orden a través de su Hijo de ir y llevar este mensaje de Yeshua, de salvación para el alma, para el nefesh del ser humano. Y necesita ser oído primeramente por nuestros hermanos Yehudim, por la casa de Israel, por Eretz Israel, pero también por todos los goim que nos rodean, porque todas son almas creadas por el Eterno y todos necesitan saber que hay una mano extendida, la mano del Padre, para dar salvación al alma de aquel que quiera venir a través del Corbán de su Hijo, del Mesías Yeshua, y no se pierda. Fue terrible, terrible. Ustedes no saben cuánto. Hace mucho tiempo no recordaba esa experiencia. Me han dicho, escribe un libro. ¿Qué esperas que no lo escribes? No sé si lo tengo que escribir. Pero vi la misericordia de Mashiach. ¿Entienden por qué lo amo con todo mi ser? Porque lo dio el Padre, proviene del Padre. Lo puso el Padre. Si tú realmente amas a tu Padre, a tu Creador, y Él pone un rey sobre tu vida, si nosotros viéramos nuevamente a David, ¿qué haríamos? Nos postraríamos, lo abrazaríamos, lo besaríamos. Y eso que David no puso su vida por nosotros. Mucho más con ese Rey de Reyes, Melech HaMelachim, que Él nos ha dado, un Rey de justicia, un Rey de amor y de misericordia, un Rey de redención, un Rey de nobleza, un Rey conforme al Rey que Él desea poner sobre su pueblo Israel. Baruch Hashem, bendito el Padre, porque nos ha dado a Mashiach y lo vamos a ver reinando. Gracias, Mashiach, por haber obedecido al Padre. Esperamos tu venida. Y mientras que la esperamos, anhelamos que muchos conozcan de ti, de tu obra, de ti, de tus palabras, para que puedas acercarlos al Padre y salvarlos del infierno, como lo hiciste conmigo, salvarlos del Geinom. Yeshua, gracias. Porque por tu nombre que era invocado, por esas dos mujeres, por mi madre y su amiga, que la enviaste a que me visitara, la visitara en ese momento, Padre eterno. Estoy aquí al frente de tus talmidim, de estas almas que están escuchando este testimonio. Y por eso es que estoy vivo y no estoy en este momento desconectado de ti, cortado de tu presencia por la eternidad, sufriendo ese sufrimiento, esa agonía tan macabra, tan terrible. Les estoy diciendo que considero que estuve cerca, ni siquiera puedo decir que en las puertas del Geinom, mejor dicho, en el contacto entre esta tierra y ese
túnel que te lleva a las puertas del Gehinnom. Cuando se desprendió mi nefesh, mi alma, iba a empezar a bajar por ese túnel que se abrió negro, oscuro, como una garganta asquerosa, llena de tinieblas, de gemidos, de chillidos, de voces, de siluetas oscuras que te jalaban. Ahí en ese lugar, ni siquiera considero que haya sido en el túnel o llegando a sus puertas. Baruch Hashem, que no fue así, porque no lo hubiera soportado. Y no sé si hubiera podido retornar, si el Eterno me hubiera retornado allí en ese punto entre la muerte, entre el desprendimiento de tu alma y tu cuerpo producido por la muerte, y descender al infierno. Allí se lidió esta batalla de fe de esas dos mujeres, clamando por un alma. Mi alma, el alma de su servidor. Gracias, Padre. Por eso, cuando alguien me dice, oye, el infierno no existe, ¿qué puedo decirle a él? ¿Qué puedo decirle? No necesitamos a Yeshua. Y es más, el infierno no existe. Y es más, Kol Am Israel y es lo Helek Baolam Haba. Por mucho pasaré un año purificándome. Yo le digo, Misken, pobre de ti. Tú no conoces lo que es ese sitio. Esa fue una de mis grandes experiencias. Por eso me es imposible callar. Y por eso algunas veces el Eterno aflige mi alma y me permite sentir una pizquita de la agonía que sentí allí. Como para recordarme que existe un lugar donde se están yendo almas. Y inmediatamente me quebranto, inmediatamente como que me angustio, me asusto, busco su presencia, rápido salgo corriendo. Busco en qué tengo que hacer teshuvah, por qué tengo que pedir perdón. No, a ese lugar no vuelvo nunca más a entrar en la vida, ni en la muerte. No me suelto de la gracia, de la sangre redentora de tu Mesías, tu Corbán. Y no me aparto de tus misbot, porque el pecado no me va a apartar de ti, Akadosh Baruj Hu, porque tú me mostraste la luz, mostraste el camino a través de tu Mesías. Así que, por eso me es imposible no creer que existe un lugar donde van las almas que son cortadas. La parasha anterior lo vimos. Moshe intercedió y dijo, ráeme de tu libro. ¿Y qué le contestó el Eterno? No, sino que el que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. ¿Y de qué libro? Se está refiriendo del libro de la vida. Porque eso es el Gehinnom, es ser desconectado por la eternidad, desprendido, desarraigado de tu Creador. Y eso es lo más terrible para un alma. Es lo más terrible. Pero dentro de esos 7 años también tuve otra experiencia. Y fue la experiencia contraria. Primero quise contarles esta experiencia, la experiencia no buena. Y ahora quiero comentarles la otra experiencia. También para aquellos que de pronto son incrédulos y dicen, bueno, solamente hay una vida, hay que disfrutarla porque después de que mueras no hay nada más arriba. Para aquellos que dicen Dios no existe, es un invento del hombre, el hombre lo inventó, necesitaba creer en algo. Y fue una vez que tuve un percance, fui herido
en mi cabeza y me desangré. Me desangré y estuve en coma. En cortas palabras, cuando yo fui herido, lo primero que vino a mi mente, ya era creyente en Mashiach. Me consideraba que solamente me faltaban las alitas para ser un ángel, para ser un malaj de sobrenatural, malaj shamay, que también hay un malaj olam hazé, un malaj de esos que normalmente dibujan con alitas y esto. Cuando fui herido en la cabeza, lo primero que se me vino a la mente fue: me mataron. Y déjenme decirles algo, hay muchas películas al respecto y de verdad que las personas que hacen las películas, yo creo que primero averiguan bien con personas que han tenido estas experiencias, porque son muy parecidas a esas películas. Lo primero que te sucede es que se te pasa toda tu vida, desde cuando eras muy pequeño, 6, 5 años. Y por eso les decía, yo consideraba que solamente me faltaban las alitas para ser un ángel, porque yo pensaba que era el mejor de los creyentes, el más kadosh de todos, el más sadik de todos. La Torah y yo éramos una sola. Mashiach y yo éramos uno solo. El Eterno y yo éramos uno. Yahat, en unidad perfecta. Pero después de que soy herido y me viene como eso a la mente, me mataron. Pasó en milésimas de segundo la película de mi vida. Desde muy pequeño, y déjenme decirles, en décimas de segundo o en milésimas de segundo, pedí perdón por una cantidad de pecados que yo ni tenía idea que había cometido, pero que en esa película iban pasando uno a uno. Es como si lo que sucede en una milésima de segundo durara horas y horas eternas pasando. Cuando desobedeciste, cuando hiciste aquello, cuando dañaste allí, cuando dañaste a aquella persona, cuando te burlaste. Porque inmediatamente de que te hieren de muerte, como que viene una alerta para que no te vayas al Geinón, al infierno, si mueres. Sucedió entre recibir la herida y caer al piso. Sucedió eso. Ya cuando había caído al piso, ya cuando caigo al piso, ya ha pasado toda la película en mi mente. Y luego de que tú pides perdón, Padre, es algo automático. Perdona, es un perdón. Como en cámara lenta, perdón, y va pasando la película, y perdón, y ahí sí, vas derechito al sacrificio de Yeshua. Y la otra persona, la persona que me estaba atacando, eran 5 personas, la persona que me estaba hiriendo, iba a rematarme. Pero yo levanto mi mano y pronuncié el nombre del Mesías.
la sangre de Mashiach la usó el Padre para guardarme. Y esta persona no me remató ahí. Salieron huyendo y yo caí al piso. Aturdido, pasaron algunos segundos cuando el instinto de supervivencia me hizo tratar de levantarme y como pude empecé a caminar. Pero ya sentía un shalom, ya había pasado todo. No sentía dolor, sentía aturdimiento, sentía los latidos de mi corazón como en mi oído. Y sentía también el palpitar de mi corazón en la parte donde me habían herido, en la cabeza. Y fue cuando yo vi que algo bajaba por mi cuerpo y no me dejaba ver, porque bajaba desde la cabeza y cuando, como si te estuvieran echando agua, y cuando me limpio los ojos veo y estoy totalmente empapado en sangre. Pero ya no sentía angustia, porque ya había hecho esa teshuvá de emergencia que cuando una persona está a punto de morir o corre un riesgo de muerte, el Padre a través de su Espíritu le lleva a hacer cuando es un creyente en Mashiach. Y creo que cuando no ha conocido Mashiach aún, también porque sientes que te vas a desprender de este mundo. Y fue cuando caminé algunos metros y empecé a sentir, cansancio y sueño, y entró debilidad en mi cuerpo, como cuando tú tienes un sueño que te va a noquear, a derrotar, vas a caer dormido, no puedes más, así. Pero sentía mucha paz. Fue cuando llegué a una esquina, a un semáforo, y me desplomé. Y ahí fue cuando empezó la experiencia. Ahí fue cuando, al ir cerrando mis ojos, como una película de las que hacen, sentí como mi alma se desprendió unos 10-20 centímetros de mi cuerpo, sale de mi cuerpo. Y como si le subieran el volumen, escuchaba todo en ranco, le escuchaba todo con un volumen unas 10 veces más de lo común. Escuchaba a la gente alrededor agrupándose diciendo: wow, mataron un muchacho. Esta experiencia, les cuento, fue hace como 20 años. El único que recuerdo es que yo sentía flotar mi alma, mi nefesh, a unos 20 centímetros de mi cuerpo, y no sentía ya mi cuerpo. Fue cuando el Padre mandó un malaj, de aquellos de Olagazé, un hombre, un enviado. Escuché frenar las llantas de un carro y un taxista, después me enteré, me recogió y me llevó hasta un centro asistencial. Allí me dejaron, y para no hacerlo más extenso, escuchaba todo lo que estaban haciendo conmigo, cómo me entubaron, cómo me ponían, cómo decían 10.000 unidades de no sé qué, y póngale más sangre, y a este tipo lo mataron. Y bueno, ya cuando terminaron, recuerdo que escuché que el médico le dijo a la enfermera: listo, hemos terminado. Ya era de noche, me acuerdo. Le dijo: listo, ya hemos terminado. Ahora esta persona queda en manos de Dios. Eso fue lo último que le escuché decir a este médico. Cuando él dijo eso, sentí como unas palabras de juicio sobre mi vida, como cuando te dicen: alístate que vas a pasar al frente del juicio celestial.
porque tú eres como un espectador, ya no haces parte de la realidad. Tu alma ya salió, tú ya empiezas a ver como tu cuerpo ahí y tú dices, wow, me mataron, estoy muerto, ¿por qué no me muevo? Esto era verdad, oiga, llegué al final de mi vida. Gracias al Eterno, muy diferente a la otra experiencia, al Geinon. En esta ya tenía Shalom, pero no dejas de estar abrumado, de estar, ¿qué pasó aquí? Me mataron y mis padres y mis hermanos y este mundo, y para dónde voy a ir y para dónde voy a partir. Y fue cuando vi que me llevaron a cuidados intensivos. Bueno, fue cuando me llevaron a cuidados intensivos y allí fue donde empezó todo. Por eso tal vez el Eterno me permitió colocar esta imagen de unas nubes y de la mano del Eterno. Porque estando allí solamente quedé escuchando el ruido del monitor, el famoso ruido que en las películas se escucha de pip, 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 pip. Y sentía mucha paz, pero también una soledad total. Solamente estás tú y tu Creador. Y tú lo sabes. Y sabes que es el momento definitivo. Porque las palabras de este médico fueron como una sentencia. En este momento hicimos lo que pudimos. Ahora está en manos de Dios. Y fue cuando tú no pierdes totalmente la visión. Porque en las películas tú ves que cuando van llevando a la persona que está al borde de la muerte, ves como las luces de los pasillos del hospital pasando así como blanco, porque tú estás mirando hacia arriba, así, como mirando así. Alcanzaba a ver las paredes de arriba, las luces de arriba, y fue cuando todo empezó a tomar un blanco resplandeciente, y las esquinas de las paredes se empezaron a perder, y esa luz de la lámpara típica de hospital, de cuidados intensivos que tienes sobre ti, empezó a volverse más brillante y a abrirse un blanco resplandeciente, y empecé a ver neblina dentro del cuarto de cuidados intensivos. Y lo último que escuché del ruido del monitor fue que se empezó a poner más lento. Ya no era tan seguido, sino empezó pip, 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 como cuando ya va a ser pip. Exactamente, ustedes saben a lo que me refiero. Y de un momento a otro me vi dentro de una nube, alejado de todo. Se te olvida todo. Y allí estaba la presencia del Padre. Tú no te acuerdas de nada, de absolutamente nada de eso, de esta tierra. De nada. Es hermoso. Es hermoso. La paz que sientes. Y fue cuando empecé a sentir un sueño. Y lo único que me hizo quedarme fue que de un momento a otro, un pequeño recuerdo, no sé por qué, vino mi madre a mi mente. Y le dije, Padre, en mi mente le dije, Padre, sin palabras, déjame un tiempo más.
porque si me llevas ahora, mi madre va a sufrir mucho y va a llorar mucho. Y fue cuando el Padre, como instantáneamente, apenas pensé eso, fue algo de milésimas, permitió que ese sueño que estaba empezando a sentir, pero era algo especial y diferente, porque cuando tú estás sintiendo sueño y ya como que te estás yendo, empiezas a ver como negro. Aquí era al contrario, era como un sueño, pero ya estaba entrando como en ese adormecimiento que ya vas a perder el sentido de existencia, pero al contrario se ponía más blanco, pero tú te ibas como que te desconectas, y es ese momento en el cual el alma entra a un sueño profundo en el cual no tiene conciencia de nada hasta cuando abre los ojos para ver a Mashiach. Y fue en ese momento cuando vino mi madre a mi mente en una décima de segundo que todo paró. Y cuando todo paró, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Por primera vez desde que me hirieron, desde que quedé tendido en el piso, volví a sentir mi cuerpo. Y la nube, empecé a sentir como que descendía y que la nube se iba desapareciendo y la neblina se empezó a quitar, y de repente las esquinas del cuarto volvieron a aparecer y ese blanco resplandeciente se fue desvaneciendo poco a poco. Sin embargo, seguía yo sintiendo esa shalom, esa paz indescriptible, hasta cuando retornó la imagen de la luz del cuarto de cuidados intensivos, y de repente sentí como mi alma ensambló en mi cuerpo. Y volví a escuchar el monitor. Pip, pip, pip. Y en ese momento fue cuando entró una enfermera y pude mover un dedo donde te ponen el cable para el monitor. No sé, como un reflejo lo moví, y recuerdo mucho que la enfermera gritó y le dijo: doctor, venga, tiene que ver esto. Volvió. Tengo tan grabadas esas imágenes. Amados Ajem, yo estoy prestado. Estoy viviendo horas extras en esta tierra. Y muchas veces, pasando tribulaciones, dificultades, pruebas y otras pruebas y más pruebas, le he dicho al Padre: ¿por qué no me llevaste? Y algunas veces aún a mi madre le he llegado a decir: madre, por ti es que estoy aquí, por tu culpa. Si no hubieras venido a mi mente, yo hubiera dejado este mundo de sufrimientos, calamidades, tristezas y pecado. En este momento estaría disfrutando de la presencia y de la plenitud total del Padre, y estaría con Mashiach. Pero el Padre tiene un propósito. Estamos aquí en Israel. Y bueno, si parte de ese propósito es que este testimonio haya llegado hasta ti, como este judío ha llegado a creer de la forma como cree en el Mesías Yeshua, pues bueno, Padre, aquí está el testimonio para tus almas, para esas almas que necesitan escucharlo, para esas almas que necesitan que tú, a través de tu espíritu y el testimonio de esta criatura, de este hijo tuyo, del cual tuviste misericordia,
lo escuchen y hagas tú esa obra maravillosa que deseas hacer con ellos. En el siguiente video les voy a contar, después cuando me casé, uno de los momentos más críticos de mi vida y de mi fe, donde estuve a punto, como le dije al Eterno una vez, de tirar la toalla y de decir no puedo más con la fe en ti, Yeshua. He tratado de defenderte a capa y espada, de hablar de ti, pero mi vida iba cada vez más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, financieramente. Y teológicamente era tan refutado que le dije, Yeshua, creo en ti, te amo, pero si tú no haces algo, Padre, si no haces algo para hacerme sentir que estás conmigo, creo que aquí tú y yo, Mashiach, tú y yo, Yeshua, vamos a seguir por caminos diferentes. Ya les estoy hablando de cuando regresé a la sinagoga, regresé a los estudios judaicos, empecé a ahondar Talmud, Mishnah, Gemara, Halajá, y empecé a cuestionar la teología de Yeshua, a tal punto que era más fuerte lo que mi judaísmo, lo que mi pueblo me decía, lo que mis rabinos me decían, a tal punto de no poder más con esa presión y decir, Padre, tienes que hacer algo, Yeshua, tú tienes que hacer algo, eres el Hijo de Dios, de Elohim. Te reté una vez y tal vez fue el segundo reto, no reto, súplica. No me dejes caer porque no puedo seguir solo. Necesito una luz, algo. Y fue cuando una noche, bueno, se los dejo para el siguiente video, este servidor de ustedes nunca podrá dejar de creer en Yeshua como el Mesías de Israel, porque con estos ojos lo vi en carne y hueso. Y ha sido el momento más hermoso y glorioso de mi vida. Por la misericordia del Padre, Él me permitió ver en persona a su Hijo, el Mesías Yeshua. Se los contaré como testimonio para que edifiques tu emuná, tu fe, y para darle todo el cabod al Padre y exaltar a su Hijo, el Mesías. Este testimonio tiene un propósito, y es que crean en ti, mi amado Yeshua, mi amado Mesías, mi amado Rabí. No dejen de mirar el siguiente testimonio, mi amados Ajem, y los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach.